recordar un poco lo que es el teorema de Pitágoras. Listo. Entonces, ¿cuál es la característica fundamental del teorema de Pitágoras? ¿Cómo, profe? ¿Cuál es la característica fundamental del teorema de Pitágoras? El área de un cuadrado es la hipotenusa No, de las dos. No. no. ¿Cuál es la característica fundamental del teorema de Pitágoras? Tomás. Profe, que la hipotenusa es igual a la raíz en cualquier triángulo o rectángulo. No. O sea, Le- quítale todo. Mejor dicho, ¿en qué triángulo específico se, se, se utiliza el teorema de Pitágoras? En el En el rosado. rectángulo. En el triángulo rectángulo, ¿sí? La característica fundamental es que ese solo se utiliza para ese triángulo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la característica del triángulo rectángulo que lo diferencia a todos los demás? Tiene un ángulo de 90 grados. Tiene un ángulo de 90 grados. Perfecto. Sencillo, ¿sí? Así de sencillo. Ahora dice, observa los siguientes triángulos y responde. Ahora, tenemos tres triángulos rectángulos. ¿Qué tienen en común? Pues ya sabemos, el ángulo de 90 grados. ¿Listo? Ahora dice, ¿qué tipo de triángulos son? Pues triángulos rectángulos. ¿Listo? Ahora dice, analiza y aprende. Los ingenieros pretenden utilizar la energía eólica para sustentar los barcos. Su propuesta consiste en enganchar velas cometa a los barcos y utilizar el poder del viento para reducir el consumo de diésel y el impacto del combustible sobre el medio ambiente. Aproximadamente, ¿qué longitud debería tener la cuerda de la vela cometa para tirar del barco en un ángulo de 45 y estar a una altura vertical de 150 metros? ¿Listo? Entonces aquí tiene el dibujito, 5 minutos para que lo respondan y, y luego hacemos el análisis. ¿Listo? 5 minuticos a ver cómo lo responderían. Sin mirar el libro, ¿no?
Listo, muchachos, ¿cómo lo resolvieron? Eh, podría ser raíz cuadrada de cateto 1 elevado a la 2 más cateto 2 elevado a la 2. Podría ser, pero el teorema de Pitágoras me dice que h al cuadrado es igual a cuadrado más b al cuadrado. Sí, ese es el teorema fundamental y del que todos nos sabemos la regla, ¿sí? H pues va a ser la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo rectángulo. ¿Listo? En este caso va a ser esta parte. A al cuadrado puede ser cualquiera de los catetos, más b al cuadrado, que también puede ser cualquiera de los catetos. ¿Listo? Entonces, tengo solo un cateto y tengo dos incógnitas, que es la hipotenusa y el cateto que está acompañando al ángulo. Entonces, ¿yo qué hago ahí? La raíz, ¿La raíz de qué? raíz cuadrada de a la 2 más b a la 2. O sea, aplico supuestamente, aplico raíz a ambos lados. Entonces, aplico raíz a ambos lados. Entonces, como estoy hablando de números positivos, puedo cancelar la raíz con el cuadrado. Y me queda que h es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Hasta aquí estamos bien. ¿Ahora qué hago? Pues ahora lo tiene que resolver. ¿Y cómo se resuelve? Eh, la solución de todo eso quedaría en total de 224.525. Y la raíz de 24.525 es 156.6045. Pero ¿cómo? O sea, tengo esto. ¿Ahora qué hago? Sustituir Reemplazar. valores. Listo. Valores. H igual. El valor de A. ¿Cuánto es? 150. 150 metros. Más el otro lado. ¿Cuánto mide? 45 lados. Todavía no vayan a copiar. ¿Puedo sumar longitudes con grados? Pregunta. ¿Puedo sumar longitudes con ángulos? O sea, ¿puedo sumar pollos con gallinas y me da peces? No. Ojo, ojo con esto, porque mire lo que están haciendo, ¿sí? Acá tengo es un ángulo, no tengo es este lado, yo no tengo esto, ¿sí? Yo no tengo la longitud, tengo es el ángulo, es diferente, ¿listo? Ahora, yo sé que la suma, o sea, hasta aquí, hasta aquí va bien el razonamiento, pero me falta un lado, ¿sí? Para completar. Pero yo sé que el ángulo, por ejemplo, A, eh, voy a hacerlo con letras griegas para no confundirnos con la A, B y S. Entonces, el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo gamma va a ser igual a 180 grados, ¿cierto? Yo sé eso por regla, ¿sí? El ángulo alfa, que va a ser 45 grados, más el ángulo beta, que es el ángulo recto que tengo acá, que va a ser de 90 grados, más el ángulo gamma, ¿listo? Que es este ángulo gamma, va a ser igual a 180 grados. Yo lo sé.
por la suma de los ángulos internos de un triángulo va a ser igual a 180 grados. 45 más 90, ¿cuánto da? 135. 135 grados. ¿Listo? Más el ángulo gamma va a ser igual a 180 grados. Lo que está sumando pasa al otro lado a restar. Me queda que el ángulo gamma va a ser igual a 180 grados menos 135. ¿Cuánto me da el ángulo gamma? 45. 45 grados. Muy bien. ¿Listo? Entonces, puedo decir que este ángulo de 45 grados va a ser igual a este ángulo de 45 grados. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el triángulo otra vez. Este ángulo es de 45, este ángulo es de 45 y este ángulo es de 90 grados. Y todavía tengo la hipotenusa que no la sé y este lado va a ser de 150 metros. ¿Listo? Ahora, en el triángulo rectángulo sucede algo que cuando dos ángulos son iguales, en este caso solo el ángulo que se comparte es de 45 grados, sus dos lados van a ser exactamente iguales. ¿Listo? Porque si yo hago crecer un poco más este, pues ya no va a ser un ángulo de 45, sino va a ser un ángulo menor. Y este va a ser un ángulo mayor. ¿Sí? Entonces, cuando comparten ángulos de 45 grados y solo de 45 grados, entonces este lado también va a valer 150 metros. ¿Listo? Solo cuando comparten ángulo de 45. ¿Listo? Entonces tengo que h va a ser igual a ¿qué? Ahora sí ya tengo los dos lados. ¿Listo? Entonces tengo 150 metros elevado al cuadrado Pero no se más, podrá hacer de una vez 150 elevado al 4. ¿cómo así que elevado a la 4? Pues porque son los dos mismos valores. Entonces se podría elevar a la 4, ¿no? Eleve 150 elevado a la 4 y luego sáquele raíz y luego súmelos. ¿Te dio igual? No, no, señor. Ok. ¿Por qué? Porque hay una suma. Aquí no se está haciendo una multiplicación. Si se estuviera haciendo una multiplicación, ahí sí serviría la ley de exponentes. Acá no sirve eso. ¿Listo? Entonces aquí tenemos h va a ser igual a la raíz 150 al cuadrado. ¿Cuánto da? 22.500. 22.500. Más igual. Ojo, ojo con las unidades. Metros al cuadrado. Más 22.500 metros al cuadrado. ¿Listo? Entonces voy a obtener que h va a ser igual a la raíz 22.500 más mi 22.500 me da 45.000. ¿Listo? 45.000 metros al cuadrado. ¿Listo? Acá hay una multiplicación, entonces puedo distribuir la raíz. Puedo distribuir la raíz. Entonces, 4.500. 45.000, perdón. Por la raíz de metros al cuadrado. Metros al cuadrado. Esta raíz con este cuadrado se cancela. Y me queda que h va a ser igual a ¿qué? A raíz de 45. ¿Cuánto da?
45.000. $212, 212. 13 metros. Porque este metros con este raíz se canceló. ¿Listo? Entonces me queda que h va a ser igual a 212,13 metros. ¿Alguna pregunta hasta acá? Listo. Si no hay preguntas, entonces vamos a volver al libro. Una Sí, pequeña pregunta y rápida. sí, sí. En lo de 45.000 al final, cuando se cancela el ¿qué pasó para que diera 212.000? O sea, La raíz, le saquemos raíz a 45.000 ese. Ok. y ya. Y ahí da el resultado. Ajá, 212, Ok. 12,13. Listo. Entonces vamos a volver al libro y vamos a ver que es el mismo razonamiento que estamos utilizando. ¿Listo? Entonces, primero, como todo triángulo, la suma de los ángulos internos es de 180 grados. Entonces, el ángulo faltante mide 45. Pues que, ahí está la resolución. Dice, luego el triángulo es isósceles, porque tiene dos ángulos iguales y sus catetos miden 150. Al aplicarse el teorema de Pitágoras se obtiene lo mismo. ¿Listo? Es un procedimiento matemático normal. ¿Listo? Dice, de lo anterior se concluye, pues esto. ¿Listo? Ahora, para todo triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras se plantea que el cuadrado de la hipotenusa, en este caso utilizan C, pero en la mayoría se utiliza H. ¿Listo? Es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, A y B. ¿Listo? Entonces dice, si tres números naturales A, B y C, con C mayor que ellos, cumple con la siguiente, con la expresión anterior. Se forma con ellos la terna pitagórica. La terna pitagórica, pues, son los tres lados del triángulo rectángulo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un ejemplo, otro ejemplo más. Entonces dice, María quiere saber cuánto mide la rampa que instalaron en su casa, en la entrada de su casa. Entonces, vemos que por un lado mide 165, un cateto, y por el otro cateto mide 62 centímetros. Dice, para ello el teorema de Pitágoras usando el triángulo rectángulo que forma la rampa con el suelo. Entonces tenemos h al cuadrado va a ser igual a 52 centímetros al cuadrado más 165 centímetros al cuadrado. Entonces ahí tenemos el proceso matemático. Y nos dice que h va a ser igual a la raíz de 29.929, que, que esa raíz equivale a 173. Aunque creo que no da exacto. No creo que da exacto. Ah, sí, sí, exacto. Entonces ahí estamos hablando de números congruentes reales, algo así. ¿Listo? Entonces hay unas demostraciones geométricas para el teorema de Pitágoras. Este es el más conocido. Este es súper, súper conocido. Dice, en el teorema de Pitágoras se tiene gráficamente que el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tuviera que en este lado A midiera, yo qué sé, 2 metros, ¿sí? Yo al elevarlo al cuadrado estoy diciendo que esa va a ser un área, ¿sí? O sea, yo estoy sumando áreas para hallar un área mayor. El teorema de Pitágoras dice que si yo sumo el área de este cuadrado más el área de este otro cuadrado, pues va a ser el área total de este cuadrado. ¿Sí me voy a entender? Que el área de A2 más el área de B al cuadrado, pues va a ser el área de C al cuadrado. Este es el más famoso, el más conocido y el que más se utiliza. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿Dudas, inquietudes? Listo, muchachos. Si no hay preguntas, Cuando, sí, dime. bueno, Sí, sí, en dime. la parte, usted había dicho de que cuando es 45 grados, siempre va a ser de la misma medida que el que está al lado.
O sea, ¿siempre va a aplicar esa regla o solamente aplica cuando dice 45 grados, valor X? Solo cuando el ángulo es de 45. Porque digamos, si por ejemplo no fuera de 45, ya el otro curso también le estaba explicando eso. Si no fuera de 45, los ángulos serían diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, este de 40 sería, y este ángulo sería de 70. No cumpliría con la regla de que este lado va a ser igual a este lado. No, solo se forma cuando tenemos catetos iguales con ángulos iguales. ¿Listo? No, ok, sí, señor. Listo. Porfa, conectémonos rápidamente para ya finalizar la clase.